ejercicios de primeros parciales de física CBC. Espero que les sirva, son súper tomados, así que bueno, éxitos y obviamente compartan, pongan me gusta, comenten y todo lo que ya saben que a mí me súper ayuda. Éxitos y dale que se aprueba. Bueno, a ver, vamos acá. Dice, una motocicleta realiza la trayectoria circular de 2 metros de radio, o sea, tengo de dato el radio de 2 metros, que se muestra en la figura, en sentido antihorario, o sea, va de acá para allá, ¿sí? Parte desde el punto A con cierta velocidad angular, así que llamemos omega inicial en A. Y dice 4 segundos después pasa por primera vez por B. O sea que, ¿cuánto va? ¿Cuál es el ángulo barrido, no? Porque parte de A, llega a B y ¿cuánto recorre? Recorre exactamente 90 grados, pi sobre 2. Así que el ángulo barrido a los 4 segundos es igual a pi sobre 2. Y bueno, obviamente, tiempo final, 4 segundos. Bien, seguimos, dice que va a pasar a los 4 segundos por el punto B con una velocidad angular igual al doble de la que tenía en A. ¿Cómo anotamos ese dato? Bueno, a ver, la velocidad angular en B va a ser igual al doble, o sea, 2 por la velocidad angular en A, que la llamamos así. ¿Ok? Bueno, después dice, si el movimiento puede asumirse uniformemente variado, entonces nos piden por la aceleración media desarrollada por la motocicleta en esos 4 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para conocer lo que nos pide, que vendría a ser la aceleración media? Recordemos que la aceleración media vendría a ser la variación de velocidad en el tramo AB dividido el tiempo transcurrido, que va a ser 4 segundos, ¿sí? Entonces necesitamos literalmente la variación de velocidad. O sea, la variación de velocidad vendría a ser la velocidad en B menos la velocidad en A. Y eso lo dividimos por 4 segundos, ¿sí? Entonces vamos a anotar las ecuaciones horarias, que es el primer paso siempre. Bueno, acá tengo un MSV. Entonces, ¿qué sabemos? Recordemos que el ángulo barrido es igual al ángulo barrido inicial, que en este caso es 0, más omega inicial en A, ¿no? Por la variación de tiempo, más 1/2 por la aceleración angular por la variación de tiempo al cuadrado, ¿no? Y también sabemos que la velocidad angular final, que es a los 4 segundos, ¿no es cierto?, es igual a la inicial más la aceleración angular por la variación de tiempo. Esas son nuestras fórmulas. Ahora, reemplazando en los datos que tenemos, ¿qué te va a quedar? Me va a quedar. Para la primera, que el ángulo barrido sé que es de pi sobre 2, ¿no es cierto? Omega inicial lo llamamos así, es nuestra variable. El tiempo son 4 segundos. Y acá me queda 1/2 por la aceleración angular, que no la sé, por el tiempo, que son 4 segundos al cuadrado. ¿Ok? Ahora, tenemos ¿qué de dato? ¿Qué tenemos, perdón, de incógnita? Estas dos. O sea, tengo una ecuación y 2 incógnitas. Y yo siempre necesito tener igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Así que procedo a plantear la segunda, ¿sí? Yo sé que omega a los 4 segundos iba a ser igual a ¿cuánto? A 2 veces omega inicial, ¿no? Entonces, omega a los 4 segundos es lo que yo llamé velocidad angular en B. Entonces, eso es igual al doble de la inicial, ¿sí? Bueno, le pongo omega inicial en A, la aceleración angular la desconozco y el tiempo son 4 segundos. Y fíjate que tengo misma cantidad de ecuaciones que incógnitas. O sea, en las dos voy a tener 2 incógnitas. Omega inicial, acá también figura, y aceleración angular. ¿Ok? Y vos me dirás, bueno, pero ¿para qué necesito esto? Si a mí en realidad me está pidiendo la aceleración media. Bueno, pero la aceleración media hay que conseguir ¿qué? La velocidad ¿de qué tipo? Tangencial. O sea, ¿cómo era la formulita? B en A, la velocidad tangencial en A es omega en A por el radio y B en B es omega en B por el radio. Entonces necesito estos dos datos para poder conocer las velocidades tangenciales y ahora sí después reemplazarlo acá. ¿Se entiende cuál es el plan? Entonces, a ver. Resolvamos este sistemita de ecuaciones. Hacelo como vos quieras. Quizás acá me copa esta que tiene... puedes hacerlo como vos quieras. Me parece que voy a despejar de acá omega inicial. A ver, probemos. Esta le voy a llamar ecuación 1 y esta ecuación 2. Entonces tengo 2 omega inicial en A
igual a omega inicial en A más aceleración angular por 4 segundos. Esto que está sumando lo pasamos restando y me queda 2 omega inicial menos omega inicial en A igual a aceleración angular por 4 segundos. Esto menos esto me da 1 omega inicial, porque hago 2 menos 1, ¿sí? Aceleración angular por 4 segundos. Y podría, ya acá ya tengo despejada lo que es omega inicial en A, ¿no? Velocidad angular inicial en A es igual a la aceleración angular por 4 segundos. Y listo, eso lo reemplazo en 1, en esto de acá. ¿Y qué me queda? Pi sobre 2 igual a esto, que es igual a aceleración angular por 4 segundos, por 4 segundos, más 1/2 por esto, por 4 segundos al cuadrado, que nos da 16 segundos al cuadrado, porque hago tuki tuki distributiva. Bueno, bien, me queda algo de este estilo. 4 segundos por 4 segundos nos da 16 segundos cuadrado. Siempre ojo acá las unidades, ¿sí? 1/2 por 16 me queda 8 segundos cuadrados. Acá puedo juntarlo. ¿Y qué me queda? 16 más 8, 24 aceleración angular por segundo cuadrado igual a pi sobre 2. Y bueno, y ya con eso, fíjate que ya podría despejar mi aceleración angular. ¿Por qué me queda? A ver. Paso dividiendo esto y me queda pi sobre 2 dividido 24 segundos cuadrados. Que es lo mismo que hacer por 1 sobre 24, ¿no? Dividir por 24 segundos cuadrados es lo mismo que hacer así. Por 1 sobre 24 segundos cuadrados. Y 24 por 2 me da 48. 2 por 24, 48. Y listo. Entonces, podemos decir que la aceleración angular me quedó algo así. ¿Sí? Bien. Y eso se lo voy a reemplazar en acá. Podemos decir ahora que omega inicial en A es igual a ¿cuánto? Y bueno, reemplazando, ahora ya sabemos que omega inicial en A es igual a la aceleración angular que me dio pi sobre 48 segundos cuadrados por 4 segundos, ¿sí? Reemplacé simplemente esto acá. Acá podemos simplificar y me va a quedar pi por 4, o 4 pi dividido 48, que podemos simplificar, ¿no es cierto? Puedo hacer 48, lo divido por 4 y eso me da 12. Así que en total me quedó pi sobre 12 por 1 sobre segundos o sobre segundos, como vos quieras. O por segundo a la menos 1, me parece que lo voy a dejar así. Es lo mismo, ¿no? Y listo. Y ahora, ¿cómo hago para buscar esto? La velocidad angular en B era el doble. Entonces sería 2 por pi sobre 12. Esto se simplifica y me queda pi sobre 6. Ahora, la guía sería buscar las velocidades tangenciales en A y en B, ¿no? Pero sería el vector. Veamos cómo sería el vectorcito, velocidad en B y velocidad en A. Y bueno, a ver, la velocidad tangencial en A va a ser así. Pues me pide el vector acá. ¿No es cierto que la velocidad tangencial sería así en A? Por lo tanto, va a tener componente en x0, solamente tiene componente en y. ¿Está claro eso? Y encima, ¿con qué signo? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque va para arriba, en teoría, ¿no? Porque el movimiento que hace es este, antihorario. Entonces, la velocidad tangencial en A va para arriba, no va a tener componente en X, por lo tanto en X vale 0. Y en Y va a valer, ¿cuánto? Y omega en A por R, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el vectorcito velocidad en A. En X dijimos que va a ser 0 y en Y vendría a ser omega en A, que nos dio pi sobre 12 por el radio. Pi sobre 12 por el radio, que el radio son 2 metros, ¿no? Y me comí acá las unidades, es pi sobre 12 segundo a la menos 1. Ahora sí, bueno, por 2 metros de radio. Esto se simplifica y me queda pi sobre 6. ¿Y qué unidad? Metro por segundo a la menos 1, me queda metro sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces voy a poner pi sobre 6 directamente. Pongamos el resultado. Metros sobre segundos. ¿Y qué va a pasar
En B, ¿cómo va a ser el vector velocidad tangencial? Y en B, si esto se desplaza así, vendría a ser una cosa así, ¿no? O sea, ¿va a tener componente en Y? No, en Y no tiene componente, 0. Así que el vectorcito en B, en Y vale 0. Y en X, fíjate que está al lado negativo de la X. Entonces, sí va a tener componente, pero negativa, ¿sí? Ahora calculemos su valor, pues yo sé que en B tengo negativo y el otro lado 0. Bien, ¿qué cuenta tengo que hacer? Omega en B, que me dio pi sobre 6, ¿será? Sí, ahí se me borró. Pi sobre 6 por el radio. Y el radio son 2 metros. Tengo mi la unidad de vuelta. Bien, entonces esto se va con esto y me queda pi sobre 3. Entonces me queda menos pi sobre 3 metros sobre segundos y 0 en I. 6. Y ahí quedó. Y bueno, y ahora como queremos conocer aceleración media, ¿qué tengo que hacer? Restar los vectorcitos y dividirlos por 4. O sea, me va a quedar que el vector aceleración media es igual a el vectorcito velocidad en B menos velocidad en A dividido el tiempo, que son 4 segundos. Bueno, a ver. Velocidad en B, vamos a copiar y pegar, así no tengo que estar yendo y viniendo. Entonces, velocidad en B me quedó esto, de aquí. A eso le tengo que restar velocidad en A, que me dio esto de aquí, y el resultado lo divido por 4 segundos. Y acá hago resta de vectores. Esto menos 0 me da menos pi sobre 3, ¿no? 0 menos pi sobre 6 me queda menos pi sobre 6, todo esto en metros sobre segundos, y todo dividido 4 segundos, ¿sí? El 4 divide a cada uno y me queda menos pi sobre 3 dividido 4, que eso me da menos pi sobre 12, y menos pi sobre 6 dividido 4, menos pi sobre 6 dividido 4. Recordá que hago esto, ¿no? Dividir por 4 es lo mismo que multiplicar por 1 sobre 4, ¿sí? Entonces me queda, ¿qué cuenta? Menos pi sobre 6 por 4, que es 24. Lo mismo nos quedó acá. Menos pi sobre 3 sobre 4 era lo mismo que hacer menos pi sobre 3 por un cuarto. Y me dio menos pi por 1 menos pi, y 3 por 4, 12, ¿se entiende? Por eso me quedó así. Y bueno, ¿qué unidad? Metro sobre segundo dividido segundo me daba ¿qué? Metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración, justamente. Así que la respuesta es esta. Este sería el vectorcito aceleración media. Si lo quieren poner en coordenadas cartesianas, ¿qué nos queda? Menos pi sobre 12, esto es un 12, en I, y menos pi sobre 24, J, vectorcito, y todo esto ¿qué unidad? Metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces lo puedes dar así, vectorialmente, el vector es este, o lo puedes dar cartesianamente. Vector I, componente J, y todo metro sobre segundo cuadrado. Bueno, y ahí terminó. Terminó siendo la correcta, ¿cuál? A ver, ¿esta? Sí. O sea que la correcta es la C. Acá. Y listo. Bueno, muy bien. Comencemos con este ejercicio. Dice, 2 carritos cuyas masas son tales que la masa 2 es el cuádruple de la masa 1. Entonces ahí ya sabemos que como dato tenemos que la masa 2 es 4 veces la masa 1. Se encuentran apoyados sobre planos inclinados iguales, fíjate que tienen igual inclinación, y unidos por una soga ideal que pasa por una polea fija, también ideal, como muestra la figura. Se desprecian todos los rozamientos. Entonces el ítem A me dice, si se deja al sistema en libertad, ¿cuál es la aceleración que adquiere? Indique claramente su sentido. Bueno, a ver, pensemos. Primero que nada hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, estableciendo un buen sistema de referencia. Yo voy a suponer que si acá tengo la masa 1 que está vinculada a esta soga, entonces vamos a suponer que este es el eje X porque es donde va a haber movimiento, y este es el eje Y, el eje perpendicular. Entonces, eje X, eje Y. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué más? Vamos a establecer las fuerzas que actúan. Primero sobre la masa 1 y luego sobre la masa 2. Bien, entonces, la masa 1, primera fuerza que tenés que colocar es la fuerza peso hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero esta fuerza, la fuerza peso, no está sobre mi eje Y ni mi eje X. O sea, yo tengo que colocar, descomponer, en realidad se llama, esa fuerza peso en mis ejes, ¿no? Entonces, fíjate que si yo descompongo la fuerza en los respectivos ejes, eje Y, eje X, me va a quedar el peso en Y para allá y el peso en X para allá. Te digo un truquito en cuanto al peso en X, siempre va a ir para el lado de la inclinación.
Entonces, vamos a colocar bien acá el diagrama de cuerpo libre. Tengo masa 1, tengo el peso en Y y el peso en X. Bien. ¿Qué fuerza tengo también? Como está apoyado sobre una superficie, voy a tener una fuerza normal, que es la reacción que hace la superficie al cuerpo, ¿no? Entonces, por estar apoyado, entonces me queda la fuerza normal para allá. ¿Y qué más voy a tener? Y voy a tener, como está vinculado con una soga, la fuerza de tensión. Bien. Esto en cuanto a la masa 1. Vamos ahora con la masa 2. La masa 2, fíjate que también voy a tener el peso hacia el centro de la Tierra. Acá vendría a ser como el movimiento sigue así, este vendría a ser mi eje X y este es mi eje Y. Por lo tanto, si yo quiero descomponer la fuerza-peso en X y en Y, ¿qué me va a quedar? Bueno, el peso en X y el peso en Y, ¿no? Así. P sub X y P sub Y. Y siempre recordar el truquito, P sub X va a ir para el lado de la inclinación. Entonces tengo, en cuanto a la masa 2, yo voy a tener el peso en Y, el peso en X para allá. ¿Qué otra fuerza voy a tener? La normal, lógicamente, que es la reacción del piso, y la tensión, que vamos a llamarla T'. ¿Qué pasa? Como estamos hablando en condiciones todas ideales, las tensiones van a ser iguales, así que directamente puedo ponerle T a las dos. Acordémonos también que eso es el peso en X de la masa 1, siempre está bueno como diferenciarlos porque no van a valer lo mismo. Y este sería peso 2 en Y y peso 2 en X. Las normales también van a ser distintas, así que vamos a poner normal 1, normal 2. Y una vez que tenemos esto, tenemos que establecer un sistema de referencia, amigos, sí o sí. Acá dice que se las deja en libertad. Entonces, fíjate que la masa 2 es 4 veces la masa 1, ¿no? Entonces, voy a borrar esto porque ya lo dibujamos abajo. Entonces, si la masa 2 se supone que es 4 veces la masa 1, ¿y para dónde asumís que se va a mover esto si se deja en libertad? ¿Para allá o para allá? Y yo voy a asumir que se mueve para donde tengo la masa más pesada, digamos, donde tiene mayor masa en realidad, o mayor peso, bueno. Entonces, vamos a asumir que va a acelerar para allá, ¿ok? Este va a ser nuestro sistemita de referencia, si es que se lo deja en libertad. Entonces, si acelera para allá, fíjate que voy a considerar positivo para la derecha, ¿no? X positivo para la derecha, negativo para la izquierda, Y positivo para arriba e Y negativo para abajo. Todo esto, el sistemita de referencia utilizado, hay que ponerlo, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿cómo me van a quedar las ecuaciones de Newton? Vamos a escribirlas. Para la masa 1 y para la masa 2. Entonces, para la masa 1 yo sé que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 1 por aceleración. ¿Sí? Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque va a haber movimiento sobre X. Positivo para allá. ¿No es cierto? En Y no va a haber movimiento. La aceleración vale 0. Y si la aceleración vale 0 en Y, la sumatoria de fuerzas o la resultante en Y es 0, ¿sí? Bien. Entonces, igual acá como me está pidiendo la aceleración es como que al Pepe, ¿no? Hacer cuentas para la sumatoria de fuerzas en Y, pero bueno, de paso lo quería recordar. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Insisto, ¿qué fuerzas ves en el eje X? Tensión y peso 1 en X. Pero como consideramos positivos según nuestro sistemita de referencia para el lado de la masa 2, digamos, para allá, entonces, ¿cómo me va a quedar? Esta en positivo y esta en negativo, ¿no? Pues si es positivo para allá, entonces esta queda en positivo y esta, como tiene sentido contrario, negativo. Entonces, escribamos la fórmula, me queda tensión menos peso 1 en X igual a masa 1 por aceleración. Ok, bien. Entonces, ¿la tensión la tengo o no? Ni idea. El peso 1 en X, recuerda que es masa por masa 1, ¿no? Por gravedad, y siempre el peso en X lo descomponemos como seno del ángulo, que es la inclinación del plano. La masa 1 por la aceleración. Entonces, entramos a reemplazar. Masa 1 la tenemos. ¿La tenemos? No, no la tenemos la masa 1. Así que la vamos a dejar como variable. ¿La gravedad la tenemos? Sí, la gravedad sabemos que es 10 metros sobre segundo cuadrado y podemos calcular el seno del ángulo. Me queda seno de 30. Así que me queda gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado, por el seno de 30, igual a masa 1, que no la conocemos, por la aceleración. Bueno, esto de acá, 10 por seno de 30, ya te digo. Acuérdate de no tener la calculadora en radianes, te lo pido. Bueno, me quedo 5, o sea, me queda masa 1 por 5, ¿qué unidad? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Igual a masa 1 por aceleración. Si yo despejo la tensión, así ya me queda masa 1 por aceleración, y esto que está restando le voy a pasar sumando, más masa 1 por 5. Acá podemos hacer un factor común masa 1, ¿sí?
Entonces me queda tensión es igual a masa 1, que es lo que saco como factor común, por aceleración más 5, ¿no? Bien. Bueno, y ahí despejamos la tensión. Muy bien. Paren que vamos a emprolijar un poquito esto, que me quedó súper grande. Bien. Bueno, hablemos de la masa 2 ahora. Sumatoria de fuerzas en I sabemos que es 0. En la masa 2 no lo voy a utilizar porque está acelerando sobre X y positivo para allá. Entonces me queda peso 2 en X, en positivo, menos, porque va en sentido contrario, tensión igual a masa 2 por aceleración. Ahora, el peso 2 en X es la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo, que era el seno de 30, ¿no? La tensión la desconozco, masa 2 no la conozco y la aceleración no la conozco. Pero hay algo que sabemos. A ver, en mis datos que tengo, que la masa 2 es 4 veces la masa 1. Entonces, obviamente que esto lo voy a colocar, lo reemplazo y sé que la masa 2 es 4 por masa 1. Bueno, por la gravedad, que es 10, y el seno de 30, que da 0,5, entonces me queda, esto unidades, ¿no? Dijimos que esto me daba 5. ¿Sí? Si resuelvo gravedad, que es 10, por seno de 30, me queda 5 metros sobre segundo cuadrado. La masa 2, que es 4 veces masa 1, y la aceleración que la dejo como variable, ¿sí? Entonces, fíjate que, bueno, nada, reemplacé esto de aquí y me va quedando algo lindo. ¿Por qué? Mira, te cuento. Primero operemos 4 por M1 por 5, en este término hago 4 por 5 y me da 20. ¿Qué unidad? Metros sobre segundo cuadrado por masa 1. Menos tensión igual a 4M1 por A. ¿Sí? Bueno, ¿y qué sabemos nosotros? Sabemos que la tensión era M1 por aceleración más 5 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, quizás yo pueda enchufar esto que me dio la tensión aquí y resolver un sistemita o ver si se me elimina algo, a ver qué sucede. Entonces, reemplacemos, me queda 20 metros sobre segundo cuadrado por M1 menos la tensión que me dio M1 por A más 5 metros sobre segundo cuadrado igual a 4M1 por A. A ver a qué llego. Achicamos un poquitito esto de aquí. Bien. Entonces, acá tengo 20 por M1. Acá hago tuki distributiva, me queda menos M1 por A. Y acá me queda menos M1 por 5, o sea, me va a quedar menos 5 metros sobre segundo cuadrado por M1. Igual a 4M1 por A. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora tengo cosas para juntar? Sí, pero también podría hacer un factor común M1, amigos. Fíjense que M1 me aparece acá y M1 me aparece acá. Entonces, si yo del lado izquierdo de la igualdad hago un factor común M1, que lo tengo en todos lados, ¿qué nos va a quedar? Miren, M1 por 20, que es el coeficiente de aquí, menos A, que es el coeficiente aquí, menos 5, que es el coeficiente de aquí, igual a 4M1A. ¿Y qué pasa con los M1? Bye bye, adiós. Chao, adiós. Por suerte se me fueron porque si no tenía un montón de incógnitas. ¿Y ahora cuál es mi única incógnita? Aceleración. Y la podemos despejar, ¿sí? Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, hagamos la cuenta. Me queda 20 menos 5, 15 metros sobre segundo cuadrado, menos aceleración, igual a 4A. Este menos A lo pasamos sumando, este de aquí lo voy a pasar así, más A. ¿Y qué me queda? Lo sigo acá, pero no me entra. Me queda 15 metros sobre segundo cuadrado, igual a 4A más A, que es 5A. Por lo tanto, paso dividiendo el 5 y me queda 15 dividido 5. ¿No? Y listo, ¿cuánto vale la aceleración? 3 metros sobre segundo cuadrado. Y me dio en positivo, ¿qué quiere decir eso? Que tenía razón, que va a acelerar para allá, porque me dio positivo, ¿sí? Así que, ¿cuál es la aceleración que adquiere? 3 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es? No, indique claramente su sentido, y acá lo indicábamos el sentido. Nos dio positivo, así que se me hubiese dado negativo y va en sentido contrario. ¿Sí? Bueno, así que ahí ya terminamos el A. Vamos por el B.
Bueno, vamos con este. Dice, se aplica una fuerza de 55 newtons sobre el carrito 1. Ok. Paralela al plano y dirigida hacia abajo. O sea que tenemos ahora una nueva fuerza para allí. De tal manera que ahora el sistema se mueve hacia la izquierda, aumentando el módulo de su velocidad a razón de 2 metros sobre segundo cuadrado. O sea, me dan la aceleración y me piden la masa de cada carrito. Pues este es fácil. Hay que hacer igualmente de vuelta el sistemita de referencia. Acá dice copy-paste. Tenemos ahora una nueva fuerza en la masa 1 que va para allá. Entonces ahora fíjate que nuestro sentido va a cambiar. Ahora vamos a considerar x positivo para allá, bueno, y positivo sigue igual. Pero la verdad que no me sirve de nada el eje y en este caso pues está moviendo, nada, eso, horizontalmente. Así que ¿cómo me quedan las nuevas ecuaciones? Me va a quedar, si acelera para allá, entonces me va a quedar peso 1 en x ahora positivo, más la fuerza, menos la tensión, igual a la masa 1 por la aceleración. Y acá me va a quedar, a ver, positivo para allá, tensión menos peso 2 en x igual a masa 2 por aceleración, ¿no es cierto? Bueno, a ver, peso 1 en x. Peso 1 en x sería la masa 1, que no la conocemos, por la gravedad por el seno de 30. Que te acordás que esto, gravedad que es 10 metros sobre segundo cuadrado y seno de 30 que da 0,5, nos queda directamente en 5 metros sobre segundo cuadrado. Más la fuerza, que no sé si el enunciado me decía así, que tiene módulo de 55 newton, así que directamente vamos a reemplazarla por 55 newton, menos la tensión, que la desconozco, igual a la masa 1, que la desconozco también, por la aceleración que ya me la dan, ¿sí? La aceleración en el enunciado me dice que es de 2,5. ¿Bien? ¿Podemos juntar algo acá? Y por lo pronto no, la verdad, ¿no? Ah, mentira, sí, mirá. Estos dos términos de aquí, este y este. Mirá, hagamos esto. Despejemos la tensión, lo paso sumando para allá, y acá me va a quedar M1 por 5 metros sobre segundo cuadrado, menos M1 por 2,5 metros sobre segundo cuadrado, más 55 newton. O sea que básicamente esto que está sumando lo pasé restando, aquí, y esto que está restando sumando. Si yo junto esto a un factor común M1 o hago 5 menos 2,5, me quedan 2,5 metros sobre segundo cuadrado por M1, ¿no? O sea que de aquí pasé a esto, ¿sí? Más 55 newton es igual a la tensión. Entonces ahí despejé la tensión. Bueno, vamos con la ecuación 2. Yo tengo tensión, ¿sí? Menos peso 2 en x, que sería masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo. Que fíjate que, insisto, esto ya lo calculamos. Era seno de 30, ¿no? Sí, ya me perdí. Entonces esto nos daba 5 metros sobre segundo cuadrado. Igual a masa 2 por aceleración, que es 2,5, según lo que nos dice el enunciado. Bueno, pero ¿qué sabemos de la masa 2? Sabemos que la masa 2 es el cuádruple de la masa 1, es 4 veces masa 1. Así que donde dice masa 2, reemplazamos por 4m1. Acá lo mismo, masa 2, 4m1. Bueno, y acá podemos operar. Me queda 4m1 por 5, me queda 4 por 5, 20, m1 por metro sobre segundo cuadrado, que no se te vayan las unidades, ¿sí? Y lo mismo acá, 4 por 2,5 nos da un total de 10, m1 por metro sobre segundo cuadrado. Fíjate que acá puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? O acá puedo agarrar y lo que me dio la tensión, lo puedo hacer una sustitución y colocar acá. O puedo quizás operar con el método de sumas y restas también. Ver qué hacer, puedo quizás acomodar un poco esta ecuación. Y no sé, y a través del método de sumas y restas podría hacer que esto, le resto esta ecuación y se me va la tensión y me quedan solamente las masas. Pero ¿saben qué voy a hacer? Igualación. Miren, vamos a hacer distinto. Puedes hacer lo que quieras, insisto, es un sistema de ecuaciones normal, lineal. Acá me pinta despejar la tensión. Miren, si yo despejo la tensión me queda 10m1 metros sobre segundo cuadrado. Y esto que está restando pasa sumando. Más 20m1 metros sobre segundo cuadrado. Si yo hago 10m1 más 20m1, ¿qué me da? 10m1 más 20, ¿cuánto me da? 30, ¿no? 30m1 metros sobre segundo cuadrado. Y bueno, ¿qué
¿qué hago? Una igualación. Yo acá despejé las tensiones, que van a ser iguales, por lo tanto, igualo esto con esto. ¿No es cierto? Me queda 2,5 metros sobre segundo cuadrado de M1 más 55 newtons, que es igual a la tensión, es igual a la vez a esto, a 30 M1 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? O es lo mismo que, o sea, si la tensión vale esto y vale esto, las igualo y punto, ¿sí? Estoy haciendo eso, igualación. Bueno, y ahora tengo para despejar una incógnita, que es M1, ¿no es cierto? Vamos a despejarla, ¿qué me queda? 55 newton igual a 30 M1 metros sobre segundo cuadrado. Esto que está sumando lo pasamos restando. Menos 2,5 metros sobre segundo cuadrado de M1. 30 M1 menos 2,5 M1 me da 30 menos 2,5, 27,5. Entonces me queda 27,5 más A1 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Bueno. Y ya está, ¿no? Yo quiero despejar M1. Así que si quiero despejar M1, esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Si les molesta, tipo ponerlo así, quizás lo ven mejor así. Entonces, nada, me queda que la masa 1 es igual a 55 newton dividido todo esto de acá. 27,5 metros sobre segundo cuadrado. Hagamos la cuenta. 55 dividido 27,5 me da un total de, o sea, esto dividido esto, me da 2. ¿Y qué unidad? Newton dividido metro sobre segundo cuadrado, como un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esto se va con esto y me quedan kilogramos. Y listo. O sea que la masa 1 me quedó 2 kilogramos. Y ahí termina. No termina nada, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me piden las dos masas. ¿Qué sabíamos? ¿Te acordás que la masa 2 era 4 por masa 1? Entonces, la masa 2 me queda 4 por la masa 1, que la acabamos de calcular, amigos. La masa 1 era 2, perdón. Y 4 por 2 me da 8. Y listo. Así que la masa 2 me dio 8 kilogramos y la masa 1, 2 kilogramos. Y ahí terminó. Muy bien. Bueno, bien, vamos con este ejercicio de tiro oblicuo. Nos dice, un nadador salta oblicuamente hacia arriba desde una tarima situada a una altura de 4 metros. ¿Sí? O sea, tu altura inicial, o a veces le ponemos así, son 4 metros. ¿Sí? Dice, su velocidad inicial tiene módulo 10 metros sobre segundos. O sea, velocidad de inicio, 10. Y forma un ángulo de 53 con la horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos el vector velocidad, ¿no? Vamos a entenderlo, más que a escribir una fórmula y ya. Si yo tengo el vectorcito de velocidad, ¿qué va a pasar? Forma un ángulo de 53 con la horizontal, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver la componente en X de la velocidad y la componente en Y, hago la descomposición, me armo el triángulo rectángulo, soca toda y toda la bola, nos va a quedar que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno de 53, ¿sí? Y la velocidad inicial en Y es velocidad inicial por seno de 53, ¿no es cierto? Ahora, una cuestión. ¿Por qué puse acá velocidad en X y acá velocidad inicial en Y? Porque sabemos que en el eje X, en tiro oblicuo, ¿no? Estamos en un MRU, velocidades constantes. O sea, que esta velocidad se va a mantener siempre, por los siglos de los siglos, ¿sí? Y velocidad inicial en Y es porque voy a tener una velocidad de inicio y una velocidad final, ya que estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, la velocidad va a variar. ¿Por qué? Por acción de una aceleración. ¿Que cuál va a ser esa aceleración? La aceleración de la gravedad, ¿sí? Y vamos a concluir, ¿sí? Que la aceleración va a ser ¿cuánto? En negativo, menos 10 o menos 9,8, según como lo veas vos, si redondeás o no redondeás. Yo voy a redondear y voy a considerar 10 el módulo. Y el sentido lo voy a asumir que es hacia el centro de la Tierra, ¿no? La gravedad, por lo tanto, por eso lo puse en negativo. Según mi sistema de referencia, lo voy a poner en menos 10, ¿ok? En este caso. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a calcular la velocidad en X. Esto fue como todo lo que acabo de decir, fue a modo de repaso. Lo deberías saber, así que por las dudas lo afianzamos. Velocidad inicial es 10, ¿no? En módulo. Entonces nos queda 10 por el coseno de 53, ¿sí? Y eso me da un total de 6 metros sobre segundos aproximadamente, ¿sí? Si acá hago lo mismo, queda la velocidad inicial que es 10 y me queda 10 por el seno de 53, ¿sí? Y eso me da un total de 8 metros sobre segundo, ¿ok? Bueno, ya tenemos esto, por lo tanto, ¿qué me pide? El módulo de la velocidad del nadador al impactar en el agua es, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar?
Claramente estoy en una situación donde si sale el nadador, ¿no? Oblicuamente hacia arriba, estoy en un tiro oblicuo, ¿sí? Sale, salta de un trampolín y llega acá, al agua. Por lo tanto, cuando llega al agua, que voy a estar en una situación donde la altura final va a ser 0 y tu altura inicial, que estás acá, va a ser ¿de cuánto? De los 4 metros, ¿no? Entonces sabemos altura final y sabemos altura inicial, ¿sí? Bueno, podría tranquilamente utilizar la fórmula de altura. Yo sé que en tiro oblicuo, en la altura en I, uso la fórmula de MRV de distancia y me va a quedar que la altura en I va a ser igual a la altura inicial, ¿no? Más la velocidad inicial por el seno del ángulo, o sea, velocidad inicial en I, ¿sí? Por el tiempo, por delta T, ¿sí? Ahora vamos a poner menos, ¿por qué menos? Porque la gravedad va a estar en negativa, ¿sí? Y 1/2 por 10 me da menos 5, ¿sí? Así que podemos tranquilamente redondear de esta manera y poner menos 5 por delta T al cuadrado, ¿sí? Sabemos que la altura inicial, que la altura en I vale 0, en este caso en la situación que queremos analizar, o sea, cuando impacta en el agua. Sabemos que la altura de inicio va a ser igual a ¿cuánto? A 4 metros, ¿sí? Velocidad inicial en I va a ser igual a 8 por delta T menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por delta T cuadrado. ¿Qué estamos? O sea, si esta es nuestra incógnita, el tiempo, básicamente, que estamos frente a una ecuación de qué tipo? Cuadrática, ¿no? Entonces habría que aplicar la fórmula resolvente, menos b más menos, y esa que tanto nos gusta, ¿no? Bueno, entonces esto nos da dos resultados. Menos 0,4, que no tiene sentido, porque lo que queremos despejar nuestra incógnita es el tiempo, y el tiempo negativo no existe. Y 2,034 si redondeamos a 3 cifras significativas, ¿sí? Bueno, nos quedamos con el tiempo positivo. Este es el tiempo en el que el chaboncito impacta en el agua, ¿sí? Bueno, ahora que sabemos el tiempo, lo que nos pide el ítem A es el módulo de la velocidad. Ojo acá, porque cuando te piden el módulo de la velocidad, ¿sí? El módulo de la velocidad tenemos que aplicar esta fórmula. El módulo de la velocidad es igual a la raíz de la velocidad final en I al cuadrado más la velocidad en X al cuadrado. No le pongo final porque siempre va a valer lo mismo, insisto. ¿Cuánto vale la velocidad en X siempre? Y 6, ¿no? Porque es la que se mantiene constante. ¿Qué nos falta calcular entonces? Nos falta calcular la velocidad final en I. Bueno, pero es fácil. La velocidad final en I tenía una fórmula. Era la velocidad inicial en I, ¿no? Menos la gravedad, porque estamos, insisto, con este sistema de referencia que consideramos la gravedad negativa, por el tiempo, ¿sí? Delta T. Entonces, me queda que la velocidad final en I es la velocidad inicial en I, que era 8, ¿sí? Menos la gravedad, o sea, menos 10, por el tiempo que nos dio 2,034 segundos. Tuki tuki cancelamos, nos va a quedar que la velocidad final en I es 8 menos 10 por 2,034, ¿sí? Y esto me dio negativo, ¿sí? Me dio que la velocidad final en I es igual a menos 12,34 aproximadamente, metros sobre segundos. ¿Pasa algo que es negativo? No, es porque directamente que es una magnitud vectorial, ¿sí? Según nuestro sistema de referencia nos dio contrario al que estamos utilizando, pero el módulo en sí, ¿cuánto vale? 12,34. Y aparte no pasa nada porque nos va a quedar que la velocidad final es la velocidad final en I, que nos dio menos 12,34, ¿sí? Elevado al cuadrado más 6 metros sobre segundos al cuadrado. Volví acá a la unidad, milis. Ahí está. Nos quedó así, digamos, ¿sí? Insisto, puede dar la velocidad final negativa así porque es una magnitud vectorial, ¿sí? Nos da positiva o negativa según el sistema de referencia que estamos utilizando. Bueno, entonces ahora me queda esto al cuadrado, que me dio básicamente 152,27 aprox, ¿sí? ¿Qué unidad se distribuye y nos queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado? Más 6 metros sobre segundo al cuadrado, que nos queda 36 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Fíjate que lo de adentro de acá nos va a dar 188, más o menos, aproximadamente, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y al aplicarle la raíz cuadrada, obviamente que esta raíz se va a distribuir, ¿no? También se aplica a la unidad y se va a simplificar. Entonces nos va a quedar la raíz de 188 metros sobre segundos. Y aproximadamente da 13,7, ¿no? Y bueno, más o menos es esto. Ya lo había hecho este ejercicio y creo que si
Si acá usás 9,8 en vez de 10, te va a dar más cercano a esto, ¿sí? Probalo si quieres. Pero bueno, acá más o menos usando 10 nos dio muy cerca al resultado correcto. Así que es esta la correcta, ¿sí? Y ahora nos piden la distancia horizontal, ¿sí? La distancia horizontal, o sea que estamos. Nos pide que analicemos el movimiento en el eje X donde tenemos un MRU, ¿no? Entonces hay que usar fórmulas de MRU, ¿sí? Entonces en X, ¿qué sabemos? Para el ítem B, como estoy en un MRU, la distancia en X, o el alcance, ¿sí? Nos va a quedar que es la velocidad en X por el tiempo empleado, ¿no? O sea, por 2,034 segundos, ¿sí? Ahora una cuestión, bueno, esto también, en realidad la fórmula es más la posición de inicio, pero la posición de inicio en X es 0, lo que era, la altura inicial era 4, pero la posición de inicio en el eje X es 0, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Entonces nos queda velocidad en X, que ya sabemos que es 6, ¿sí? Por el tiempo, que es 2,034 segundos, ¿sí? Simplificamos, nos quedan metros y nos queda 6 por 2,034 y eso me dio un total de 12,2 metros, ¿sí? A ver si nos dio, ¿viste? No lo hice a ver. Sí, muy bien, ahí va, ¿sí? Y listo, amigos, es solo eso. Bueno, vamos con este. Dice, un tren de carga se mueve con velocidad constante de módulo 30 km/h sobre una trayectoria horizontal recta, ¿sí? Bueno, ya tenemos como el vector velocidad del tren, porque dice horizontal, así que por las dudas vamos a ponerlo así el dato, ¿sí? Velocidad del tren, 30 km/h. Un hombre en uno de los vagones lanza una pelota al aire con velocidad inicial respecto al tren de módulo 45 km/h, ¿sí? Y verticalmente hacia arriba. Ok, entonces también podemos escribir así el vector, si es verticalmente hacia arriba, así, ¿no? Con una velocidad inicial con respecto al tren de módulo 45 km/h. Esa sería la velocidad de la pelota esa, ¿no? Bien. Y es perpendicular con respecto al tren. Así que genial. O vertical. Dice, entonces el módulo de dirección de la velocidad inicial de la pelota respecto a la dirección de movimiento del tren vista por un hombre de pie en la vía es de... ¿Cómo vendría a ser esto? A ver, o sea, me está diciendo que una persona está de pie en la vía, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ver la velocidad de la pelota? Imagínate que el tren se va a mover para allá y la pelota se va a mover para arriba, ¿no es cierto? Entonces el hombre la va a ver así, mientras el tren se va desplazando para allá. Entonces la velocidad de la pelota, vista de afuera, vendría a ser por el hombre, vendría a ser así. Entonces sería la velocidad de la pelota respecto al hombre, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? En principio, fíjate que podemos armar como una suma vectorial. Yo sé que este vectorcito de acá, es igual a la suma de estos dos, ¿no es cierto? Pues, suma de vectores. Así que me queda la velocidad de la pelota respecto del hombre es igual a la velocidad del tren más la velocidad de la pelota, ¿no es cierto? Bueno, ahora, acordate que esto es una suma de vectores, es una suma vectorial, ¿sí? Y si yo le quiero dar módulo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar Pitágoras. Yo sé que la velocidad, que si armo un triángulo rectángulo me queda esto al cuadrado, o sea, la velocidad de la pelota respecto al hombre al cuadrado es igual a la velocidad del tren al cuadrado más la velocidad de la pelota al cuadrado, ¿sí? Por Pitágoras. Tuki, triángulo, este es el cateto, este es el otro cateto que mide lo mismo que la velocidad de la pelota, y esta es la hipotenusa, ¿sí? Bueno, entonces de esa manera podría despejar la variable que me falta, que es la velocidad de la pelota respecto al hombre, ¿sí? Entonces fíjense que la velocidad de la pelota respecto al hombre es igual a esta potencia, la paso como raíz, y me queda la velocidad del tren, que es de 30 km/h, todo elevado al cuadrado, más la velocidad de la pelota, que es 45 km/h, todo elevado al cuadrado, ¿sí? Y si hacemos las cuentitas, la velocidad de la pelota respecto del hombre me queda 54,1 km/h. Bueno,
Y ahora, ¿qué me falta? Me pide el módulo, que ya lo encontré, y la dirección. La dirección es el ángulo respecto a la dirección del movimiento del tren. O sea, el movimiento del tren es la horizontal, se mueve así. Entonces me pide el ángulo con el movimiento del tren, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, SOHCAHTOA, ¿sí? Yo sé que el seno del ángulo es el opuesto, que el opuesto sería la velocidad de la pelota, o sea, 45 km/h, sobre la hipotenusa, que esto me dio 54,1. ¿Sí? O puedo usar esa, o puedo usar tangente, o sea, se libre un poquito. También podría haber usado coseno. Y si despejo el angulito, ¿qué me queda? Arcoseno, porque hago shift seno con la calculadora para despejar el ángulo. De 45 dividido 54,1 y me da 56,31. ¿Sí? Entonces puedo usar eso, trigonometría básica, o directamente hago, bueno, el arco tangente del opuesto, que sería la velocidad de la pelota, que es 45, dividido la velocidad, o sea, el opuesto sobre el cateto adyacente, que es 30. Ahí va. También esto te iba a dar lo mismo, ¿sí? Bueno, y eso. A mí me copó más usar SOHCAHTOA y razones trigonométricas. Muy bien. Y a todo esto, entonces, la correcta, ¿cuál sería? Esta, ¿no es cierto? Esta de aquí. Estamos muy bien.